Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. A ti sea toda gloria, toda honra, toda alabanza, porque tú eres santo, santo, santo. Padre celestial, Dios perfecto, Dios grande en misericordia. Cuántas gracias te damos por la oportunidad que nos das como Iglesia Cristiana Digital de estar en esta mañana, en esta comunión contigo. Gracias, Padre, porque en este día, Señor, podemos recordar el sacrificio grande de ese amor, de ese Padre celestial que no escatimó el dar a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Eres un Padre perfecto, Señor. Eres un Padre que nos ama con amor eterno. Y como Iglesia Cristiana Digital, agradecidos estamos contigo, Señor, por ese privilegio que nos das de ser tus hijos, porque tú nos apartaste desde el vientre de nuestra madre. Y, Señor, nos has adoptado sin mirar, Señor, lo que somos. Y muchas veces te fallamos. Pero en este día, Señor, perdona nuestras faltas, Señor. Y queremos ofrecerte este servicio para honra y gloria de tu nombre, dándote la honra primeramente a ti, Padre Celestial, porque tú creaste al varón, al hombre perfecto, Señor. Lo creaste con esas manos hermosas que tú tienes, dándole con un soplo aliento de vida, Padre. Gracias por cada uno de los padres terrenales, porque les has dado un lugar bien específico, Señor, en el hogar, de ser ese Padre. Primeramente, Señor, siendo tú la cabeza, y después el Padre terrenal, tomando su lugar en el hogar, Señor, como ese Padre responsable, ese Padre ejemplar, ese Padre que ama y que corrige, ese Padre, Señor, que se esfuerza por dar lo mejor a su familia, a sus hijos. Gracias, bendito Dios, porque eres bueno con nosotros. Y que este recordatorio, Señor, nunca se nos olvide, que día con día podamos agradecerte al Padre Celestial la bendición que das a muchos, Señor, que hoy todavía tienen a su Padre terrenal, que los amen, que los disfruten y que te agradezcan a ti, bendito Dios. Y muchos, Señor, que ya no tenemos a nuestro Padre, Señor, te damos gracias, porque el tiempo que los tuvimos, Señor, con todos sus defectos, sus errores,
hicieron su mejor esfuerzo por darnos lo mejor. Señor, bendice, Padre Celestial, a cada uno de los padres terrenales. La bendición de Jehová sea derramada en cada uno de ellos. Y que hoy muchos, Señor, en diferentes partes del mundo, estarán dándote la gloria y la honra primeramente a ti. Amén. Y gracias, bendito Dios, porque tú eres nuestro Padre perfecto. Así es, Señor. Gracias, Señor, porque no hay palabras para agradecer lo que tú eres con nosotros. Pero por ese amor eterno que tú has derramado en nuestras vidas, debemos de reflejar ese amor en nuestras vidas para nuestros padres terrenales, Señor, y les bendecimos y les ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Muy, muy buenos días. Muy, muy buenos días. Que Dios les bendiga. Hermanos, cada domingo glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial. Cada domingo nos reunimos en pos de su nombre para alabarle, para glorificarle, para escuchar su palabra. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios porque estamos aquí presentes. Hoy en especial, en todo el mundo casi se celebra el Día del Padre y queremos compartir con ustedes algunos pensamientos de algunos hermanos que tuvieron en su corazón compartir un pensamiento acerca de su padre, acerca de su esposo en algunos casos. Así es que vamos a escuchar lo que nos compartieron nuestros hermanos. Mire, nuestra hermana Talía Gamiuchipi nos dice: Antonio Gamiuchipi, mi padre fue un maravilloso ejemplo de trabajo y decisión. Su amor y cuidado de nosotros como sus hijos nos permitió entender la grandeza de Dios en nuestra vida como padre. Cuando mi padre me presentaba como su hija, podía sentir la seguridad de quién soy. Ahora en Dios he encontrado mi identidad completa. Soy hija de Dios. Él es mi Padre. Bendiciones. Ramón Sánchez escribe: queridos hermanos, el papá que Dios me dio es un ejemplo y fue para todos los hermanos que conocieron algo de mi papá Ramón, porque Ramón es hijo de Ramón, allá en Villa de las Flores. Jaime Ponce nos comparte: mi papá fue un hombre muy estricto, de un carácter muy fuerte, pero siempre vio por mi mamá y mis hermanos. Siempre nos dio lo mejor de él. Nos educó como él pensaba que era lo correcto. Para mí fue un gran padre y amigo, y sé que siempre estará en mi corazón, y un día juntos alabaremos a Dios. Gracias a Dios. Yolanda Bustamante nos dice: tú que sacrificas tu tiempo en el trabajo para proveer a tus hijos y amas de todo tu corazón
serás siempre bendecido, porque cumples con las ordenanzas de Dios. Amén y amén. Sonia Apáez dice: Dios bendiga grandemente a mi papá Leonardo Apáez. Siempre ha sido un hombre muy trabajador, responsable y gran ejemplo a seguir. Gran ejemplo a seguir. Dice Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Papás, Dios les bendiga mucho. Gracias a Dios porque el Señor es bueno, porque estos días que Dios nos permite, pues recordarnos de ese Padre terrenal que tenemos, pues es una grande bendición que podamos disfrutar a ese Padre terrenal y ver cuántas veces nuestro Padre terrenal nos corrige porque nos ama. Así es que esta alabanza sea de bendición a cada uno de los papás terrenales. Cuando
Felicidades, papás, que Dios les bendiga mucho. Y ahora, hermanos, vamos a buscar en la palabra de Dios Hechos 14, y le voy a dar lectura del versículo 19 al versículo 23. Por favor, acompáñenos con su Biblia ahí en la mano. Hechos 14, versículos del 19 al 23. Y la palabra de Dios dice así. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. 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 Hermanos, el día de hoy el Señor tiene algo muy especial para nosotros. Hombres, mujeres del Señor, jóvenes esforzados por el Señor. El día de hoy, el tema que el Señor nos comparte es blindado a prueba de todo. Blindado a prueba de todo. Anótele así, por favor. Y hombres, mujeres, jóvenes, hoy el Señor nos quiere hablar de una forma tan especial que yo quiero escuchar al Señor. Yo espero que usted también quiera escuchar a Dios. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo nos guía para que seamos hombres y mujeres, jóvenes del Señor, blindados a prueba de todo? Acompáñeme a orar. Padre eterno, Dios grande y poderoso Señor, cuántas gracias te damos, porque en ese amor que nos tienes como Padre, nos enseñas, nos guías en el camino, nos hablas para que podamos ir paso a paso, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque quieres que lleguemos a esa estatura del varón perfecto. Gracias, Dios, por ello. Y sabemos que nos hablas con poder, nos hablas con amor, pero nos hablas con enseñanza. Bendícenos, Dios, con tu palabra, te lo suplico, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén, hermanos. Gracias a Dios por su amor, por su misericordia, porque Él es bueno con nosotros. Blindado a prueba de todos. Base bíblica, Hechos 14, 19 al 23. Y sabe, el Señor
El Señor quiere bendecirnos de tal manera que podamos ir adelante en medio de toda circunstancia que se presenta en contra de nosotros, en contra de nosotros. Entonces, tenemos que entender algo, hermanos. El seguir al Señor siempre, no a veces, siempre nos pondrá obstáculos o tendremos obstáculos de varios tipos. El día de hoy, Dios quiere reforzar en nuestro corazón la convicción primero de que Él está con nosotros y que por lo mismo saldremos adelante tomados de su mano. Reiteradas veces la Biblia enseña que el discípulo, el discípulo de Cristo tiene una guerra que libra, combate contra estas tropas enemigas dirigidas por Satanás. El chaleco blindado contra las balas ha salvado la vida de miles de soldados que han entrado en guerra. El discípulo de Cristo debe entender que tiene que ser un cristiano 4x4, o sea, todo terreno, todo clima, toda situación. El campo de batalla para un hijo de Dios, para un discípulo de Cristo, es peligroso, porque las armas que usará el enemigo son sofisticadas. Su arma preferida es la sorpresa, el ataque por detrás, las dudas, los rumores. Mire, le cuento, alguien nos contó que cuando trabajaba en una empresa de blindaje, blindaje contra estas empresas que blindan los carros, los blindan a prueba de balas, de gas lacrimógeno, de incendios, de bombas inclusive. Nos decía que los técnicos utilizan material muy resistente, lo más resistente posible, que protegían cada parte que pudiera ser vulnerable para el vehículo. El costo obviamente es muy alto, pero la seguridad que brindan a esos vehículos son una garantía para las personas que van allá adentro. Las personas que compran o envían sus vehículos para ser blindados son personas como industriales, políticos, artistas famosos, gente adinerada que consideran que su vida corre peligro ante la delincuencia. Por eso es muy importante para ellos blindar sus transportes, sus carros, sus camionetas, en fin. Esto lo debemos de comprender un poquito nosotros. Ahora bien, el discípulo de Cristo es una persona de alto riesgo para el enemigo. Sí, un verdadero discípulo de Cristo es riesgo en potencia contra Satanás. Es una amenaza a los intereses del enemigo porque el enemigo quiere llevarse las almas al eterno lago de fuego. Por eso un verdadero discípulo es un peligro, es una amenaza
es un riesgo alto para el enemigo, para Satanás. Un verdadero discípulo de Cristo Jesús es una persona que alcanza almas para Cristo. Es una persona que predica el nombre de Cristo, el nombre de nuestro Dios trino. Por lo tanto, un discípulo de Cristo es una persona en constante ataque por el enemigo. El enemigo va a estar... Mire, es muy sencillo de entender esto. El verdadero discípulo del Señor, por ser alguien que atenta contra los intereses de Satanás, va a ser atacado. Aquellos que se digan cristianos, pero que se la pasan holgadamente, no tienen ningún tipo de problema. Seguro que no. El discípulo de Cristo necesita estar revestido de un blindaje que solo provee Dios a los que en verdad confían y que en verdad les sirven. Ahora, necesitamos subrayar algo importante, hermanos. Algo importante. Necesitamos reconocer los orígenes de estos ataques. Necesitamos reconocer qué instrumentos utiliza el enemigo para estos ataques. Y como primer punto, acerca del blindaje que necesitamos tener, es que necesitamos un blindaje a prueba de críticas. Póngala ahí, blindaje a prueba de críticas. Y vamos a leer, por favor, Daniel 6:4. Daniel 6:4. La palabra del Señor ahí, Daniel 6:4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Le buscaban y le buscaban y le buscaban por todos lados y no le encontraron. ¿Por dónde? Sabemos parte de lo que pasó Daniel, el foso, en fin. Pero esto sirve para entender que los enemigos, los instrumentos de Satanás, van a estar buscando la forma de criticar. Y por medio de críticas intentará el enemigo desgastar al discípulo de Cristo, al verdadero cristiano. Le estarán duro y dale. Por medio, repito, de las críticas, intentará Satanás desilusionarte. Ya no tiene caso que yo vaya, todos me critican, me dicen, me tornan. Por medio de las calumnias, el enemigo tratará de asustarte. Ya mejor no voy, vaya a ser que me pase esto, vaya a ser que me digan lo otro, vaya a ser, pero ¿sabe qué? Ya no los había dicho Dios a través de Pablo, allá en Filipenses 3, 18, 19, Filipenses 3, 18, 19. Fíjese lo que dice Dios a través de Pablo.
porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Por ahí hay muchos que Dios nos ha dicho, nos ha puesto en alerta. Estos, al atacar al verdadero cristiano, al verdadero discípulo del Señor, están atacando a Cristo mismo, a Dios mismo, al Espíritu Santo mismo. Gálatas 2:14. Okay. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Porque Pedro, cuando estaba con los gentiles, convivía con ellos, pero quería judaizarlos cuando Dios no nos decía eso o no nos dice. ¿Sabe? El apóstol Pablo no hizo caso a las críticas y siguió haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera: predicar el Evangelio. Otro punto es, si quiere anotarlo por favor, blindado a prueba de golpes. Sí, de golpes. Mire, mi esposa y yo fuimos allá a la Sierra Mazateca. Dios nos permitió visitar aquel lugar con el hermano Rolando. ¿Te acuerdas el apellido, amor? Gutiérrez, Rolando Gutiérrez. Y fue impactante. Digo, la travesía fue larga, le puedo contar mucho de la travesía, hermosa travesía, pero a lo que voy es de que días antes, cuando nosotros llegamos, días antes, habían golpeado, sacrificado a gente que proclamaba el nombre de Cristo Jesús. Y vimos en una pared del pueblo como si hubieran aventado un bote de pintura. Era sangre más aún. Y sobre todo eso, el hermano Rolando fue a predicar. Y muchos hermanos de la Sierra Mazateca llegaban. Y conocimos ahí a un misionero. Y uno decía, ¿cómo pues tienen tanto amor por la obra de Cristo, por la obra de nuestro Dios, que viendo esto que sucedió, siguen predicando? Gloria a Dios, porque están blindados a prueba aún de los golpes. Ya vimos el pasaje bíblico base de esta meditación,
cuando a Pablo lo golpearon, lo apedrearon, lo dieron por muerto. Fue apedreado, arrastrado, golpeado, repito, hasta que pensaron que ya estaba muerto. Sus enemigos creyeron que habían terminado con él, pero Pablo se levantó en el poder de Cristo siempre para hacer lo que más le gustaba hacer, para lo que estaba comisionado. Y esto era predicar el Evangelio. Ahora, recordemos, a Jesús también lo golpearon. Y Jesús sabía de antemano lo que iba a vivir. Jesús sabía de antemano lo que iba a sufrir humanamente. Dice allá Mateo 27, versículos 20 al 23. Mateo 27, versículos 20 al 23. La palabra del Señor dice: ...20 al 23. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado, sea crucificado. No hay a quien le guste este testimonio. Y lo diré cuando sea necesario como ejemplo de lo que se vive, hermanos. Por error de algún hermano congregante, llegó un vecino a reclamar y me reclamó a mí de una manera violenta, en la cual pues se puso nariz a nariz cerca de mí, insultando, manoteando, y yo le decía al Señor: dame paz, dame paz, dame paz. No me golpeó, pero créame, pensé, como decía mi abuelita doña Cucú, que me iba a tocar una zapatería, que me iban a golpear, porque estaba ahí la familia alrededor. Eso va a pasar, hermanos, y necesitamos estar blindados a prueba de golpes. Ahora bien, otro punto sería tener blindaje o estar blindado a prueba de escándalos y de burlas. Y estoy hablando que esto sucede con mucha frecuencia a nuestro alrededor. Y a veces
de gente muy cercana. Dice Hechos 26, 24. ¿Se acuerdan? Cuando Pablo está dando su defensa ante Agripa. Dice en los versículos 24 y 25. Recuerden, estamos hablando de estar blindados a prueba de escándalos y burlas. Dice el versículo 24 y 25. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura». Y cuando vienen las burlas, cuando vienen los ataques de este tipo, necesitamos estar firmes, conscientes, seguros de que lo que estamos predicando es verdad. Y cuando su servidor les predica a ustedes, les insiste, quizá hasta el cansancio, el fastidio, de que tengan la palabra de Dios ahí a la mano para que verifiquen lo que se les está predicando. Y no permitan que se les predique falsedad o se transverse la palabra de Dios. ¿Sabe? Para algunos seremos motivo de burla. Pero eso va a ser porque quieren atacarle, porque quieren socavar lo que Dios nos está enseñando, lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos está diciendo, ¿sabe? Es tan importante estar seguros que lo que usted está predicando es la palabra de Dios y estudiarla. Ustedes que están ahí, tengan su palabra, la palabra de Dios a la mano, por favor. Dice allá en la segunda carta de Pedro, capítulo 3:3, sabiendo esto primero, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Lo debemos de saber para que no caigamos en su juego, para que no nos desanimen. Antes bien, para que al entender que están tratando de socavar el hacer nuestro, de predicar la palabra de Dios, de servir a Dios, nos tomemos de Dios mismo para salir adelante. Porque sabemos que si estamos con Dios y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabe? Para muchos seremos el hazme reír. Pero fíjese, seremos el tema de conversación. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque si por el nombre de Dios somos vituperiados, somos bendecidos. Óigalo bien. Somos bendecidos. Hay que seguir adelante, hermanos. Hay que ir paso a paso. A veces, hermanos, dar un paso sirviéndole al Señor con tanto ataque es tan difícil. Y perdóneme este ejemplo. En alguna ocasión, Dios me permitió probar lo que era jugar un par de jugadas. Verdaderamente solamente jugué un par de jugadas
de fútbol americano con todo y el equipo en alguna preparatoria. Y sabe, recibí el balón, agaché la cabeza y empecé a correr. Mis piernas estaban así. Pero sabe, solamente avancé 2 yardas, porque había 3 personas en contra. Si no mal recuerdo, una de ellas o 2 estaban sobre de mí y mis piernas estaban así y solamente caminé 2 yardas. Lo que quiero decir es que hay que seguir adelante y que va a haber veces en los que por más que se esfuerce, va a caminar un poquito, pero ¿qué cree? Es una grande bendición caminar un poquito así en el camino del Señor. ¿Sabe? Hagamos lo que nos apasiona. Dios nos ha puesto para predicar. Dios nos ha puesto para ayudar, para servir, para pastorear. Ahora bien, otro punto sería estar blindado a prueba de amenazas. A prueba de amenazas. Porque el enemigo, de diferente forma, tratará de estropear el servicio que hacemos para con el Señor. Tratará de ponernos barreras, de desanimarnos, de agotarnos. Y créame que las amenazas a veces son duras en nuestro pensar humano, pero cuando reaccionamos y nos tomamos de la mano del Señor, sabemos que vamos a salir adelante. Y como dijeron los amigos de Daniel, y si no fuese así, que saliéramos adelante, de cualquier forma, Dios es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Y yo sé que ustedes dirán amén. Claro que sí. Dice Hechos 21, 11 al 13. Hechos 21, 11 al 13. ¿Se acuerda cuando Ágabo llegó y dio esa profecía de lo que le iba a pasar a Pablo? Vámonos, por favor. Hechos 21, 11 al 13. Voy a leer desde el 10 para que entendamos porque llegó ahí Ágabo. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Amenazas, varias amenazas. Pablo vivió eso. Y muchos siervos del Señor han vivido eso. Aún han sido secuestrados y algunos de ellos han perecido.
En alguna ocasión nos hablaron por teléfono también a mi esposa un par de veces Ajá, de cuando nos amenazaron. Y sabe que no se siente bonito, definitivamente no se siente bonito, pero Dios nos ha sostenido, gloria a Dios, Dios nos ha sostenido. Ahora bien, todo siervo del Señor, todo verdadero siervo del Señor, discípulo de Cristo, vivirá amenazas. Por ejemplo, la amenaza de ser despedido de aquella empresa, de aquel trabajo, por no creer como el resto de los empleados. Donde yo trabajé por 15 años, era una empresa totalmente adoradora de imágenes 12 de diciembre. Y en algunas ocasiones, me acuerdo perfectamente de una que un ingeniero de nombre Francisco me dijo, con que tú eres cristianito, porque me había visto orar en el tiempo de mi comida. Y sabe, Dios me permitió, con firmeza, sin altivez, sin soberbia, pero sí con firmeza y con paz decirle, sí, creo en Cristo y predico a Cristo. Y óigalo bien, yo le prediqué de Cristo a mi jefe inmediato. Ahora, jóvenes, pueden tener la amenaza de ser expulsados o de reprobarles en la escuela por ser cristianos. Sosténganse en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ahora, en el hogar mismo puede haber amenazas, incluso decirles que les van a correr del hogar por ser discípulos de Cristo. Se pueden recibir amenazas de todo tipo. Pero, ¿se acuerdan de lo que dijo el Señor Jesús allá en Juan 16? Juan 16, 33. Juan 16, 33. La palabra de Dios dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros somos de Cristo Jesús. Estamos bajo el amparo de Cristo Jesús. Usted puede decir, así es. Usted puede decir amén. Usted puede confirmar que es hijo de Dios. Tenga la paz del Señor, que está blindado por Dios mismo. Ahora bien, este punto que voy a tocar también es muy, muy, muy fuerte. Hay que estar blindados por Dios, claro, blindados por Dios. A prueba de las traiciones. A prueba de las traiciones. Y fíjese que es tan impactante cuando el salmista habla de los que le han traicionado. Salmo 55, perdón, Salmo 55. Se pegan las hojas. Salmo 55, versículos del 12 al 14. Decía José Luis Rodríguez, el Puma, agárrense de las manos
Tomen asiento, hermanos, porque es impactante lo que nos dice la palabra de Dios a través del salmista. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¡Wow! Hay traiciones de cualquier lado, pero la que más le dolió y la que más duele es de los íntimos, de los que están cercanos, de los que en algún momento usted o yo confiamos nuestra espalda a ellos. Y hay que estar blindados a prueba de traiciones. Muchos hombres han sido traicionados, pero quiero mencionar unos hombres de Dios que fueron traicionados para que usted encuentre fortaleza y sepa que esto va a suceder, pero que Dios le sostiene, le cubre, le ama y le va a sacar adelante. Claro que sí. Muchos de los hombres de Dios que fueron traicionados, por ejemplo, José. ¿Sí? José fue traicionado por sus hermanos. Primero lo querían no matar, primero querían matarlo, luego lo echaron al pozo y después lo sacaron al pozo para venderlo, y por eso después José fue segundo en gobierno allá en Egipto. Abraham fue traicionado por su sobrino, Moisés por sus hermanos, ¿Se acuerdan que inclusive le cae lepra a su hermana? ¿Y qué me dice? ¿Qué me dice de David? Traicionado por su propio hijo. Lo quería matar. El hijo quería matar a su papá. El hijo se hizo de gran parte del pueblo para atacar al papá. Y no digamos que Cristo, por sus hermanos. Aún por ese apóstol, vamos a llamarle el 12º apóstol. El 12º apóstol. Sin embargo, a pesar de las traiciones, todos estos hombres siguieron haciendo lo que Dios Padre les había dado por ministerio. No retrocedieron ni un milímetro de su ministerio. Avanzaron a esa meta. Y usted y yo estamos llamados a avanzar hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Esa es nuestra meta. Prediquemos, compartamos lo que se nos da, compartamos este video con otros. ¿Sabe? Estos hombres y nosotros necesitamos poner nuestros ojos en la meta perfecta. ¿Sabe? Ellos eran hombres 4x4, todoterreno, y nosotros debemos aprender, continuar, avanzar como hombres de todo terreno. Somos hijos de Dios
Y necesitamos mostrar en el poderoso nombre de Cristo Jesús, tomándonos del poder de Dios, tomando nuestra fe como algo verdadero, viviéndolo, poniéndolo por práctica, con una actitud firme. Seguir adelante, aguantando los embates del enemigo. Déjeme terminar con unos pensamientos. Hoy mismo se presenta la confrontación para con nosotros. ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Cuál será nuestro epitafio? Un hombre medroso no lo permita Dios. Una mujer medrosa no lo permita Dios. ¿Dirán que fuimos discípulos de Cristo, blindados a toda prueba? Gloria a Dios, espero que así sea en mi epitafio. Seguro que sí, porque seguramente usted irá con la fuerza y el poder de Dios hacia el frente, compartiendo su palabra, la palabra del Señor, la palabra de verdad que librará todo obstáculo que quiera ponerle el enemigo, haciendo discípulos, multiplicándose usted, enseñando todo lo que ha aprendido de Dios, de nuestro Dios Trino. Y sabe, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, como lo prometió. ¿Lo cree? Vivámoslo. Vivámoslo. Tomémonos de la mano y compartamos con todos los que están a nuestro alrededor la palabra del Señor, estando blindados a prueba de todo. Amén. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios y digámosle al Padre, gracias, porque nos sabemos en ti. Y si tú, Dios nuestro, en nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre eterno, Dios grande y Dios de poder, te alabo, te bendigo, te glorifico. Te digo gracias por tu palabra, te digo gracias porque eres bueno con nosotros, te digo gracias porque tú eres quien nos protege, quien nos solventa en cualquier circunstancia de ataque, porque sabemos que tú eres el que va al frente de nosotros, el que cuida nuestras espaldas, el que a nuestro lado está. Gracias, Padre, porque en ti estamos blindados contra cualquier ataque del enemigo. Síguenos bendiciendo. Sigue bendiciendo a mis hermanos que están ahí escuchando, participando en este servicio, que están escuchando tu palabra. Síguelos bendiciendo, Señor. Fortalece su espíritu, Señor, como lo has hecho con nosotros. Hoy te decimos gracias por ser nuestro Padre, un Padre que nos enseña a triunfar, un Padre que nos enseña a luchar, un Padre que nos enseña a avanzar siempre adelante. Gracias, Dios. Gracias. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te decimos gracias. Amén. Amén. Mi corazón confiado está porque yo te conozco.
Dice Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen y caen y caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración
Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Amén, amén. Amén. Gloria a Amén. Dios, gloria a Dios. En verdad que Dios es con nosotros. Amén. Esto es una verdad, hermanos. Dios es con nosotros. Se siente, se percibe. Gócese con el Señor. Y gócese, en verdad, hermano, gócese compartiendo la palabra del Señor. Gócese compartiendo estos servicios. Y en verdad, hermano, mire, cuando nosotros compartimos la palabra del Señor, cuando compartimos estos servicios, se siente uno lleno de su Espíritu Santo. No lo deje en saco roto. Hoy mismo, compártalo, por favor, compártalo. Y levante el teléfono y dígale a su hermano, dígale a su amistad, dígale al que está cerca, agarre el teléfono y dígale: Cristo te ama y sabe, si usted puede amar con el amor de Cristo Jesús, también hágalo. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga grandemente. Si Dios permite, el próximo martes estaremos juntos, ustedes y nosotros, Iglesia Cristiana Digital, llevando a cabo un servicio más para honra y gloria de nuestro Dios, pero también, recuerde, para edificación de nuestras vidas. Le invito a que vea completamente el servicio, y los demás. Recuerde, busque en Facebook lo que ya hizo, compártalo. José Luis Orozco. Si quiere verlo en el YouTube, ilatina.c.d.pr Orozco, y los puede también ahí tener. Con ello, compártalo también. Antes de orar, ¿quieres compartirles algo? Pues, papás, que Dios les bendiga mucho. A nuestros esposos que son papás también un abrazo y felicidades a todos los papás este día, que por lo regular la familia va a estar reunida, van a convivir y bueno, que se la pasen bonito. Vamos a orar para despedirnos, por favor. Padre eterno, Dios grande y Dios de poder, te alabo y te bendigo, te digo gracias por la grande bendición de tener un Padre como tú. Nos sentimos tan protegidos, tan sustentados, nos sentimos confiados porque estás con nosotros, oh Amén. Padre Celestial. Gracias. Pero también gracias por nuestro Padre terrenal que nos permitiste, los que ya no lo tenemos, y que permites a los que lo tienen todavía. Por estos esposos esforzados, te decimos gracias. Y si te place, Dios, permítenos reunirnos nuevamente el próximo martes, Señor. Queremos seguir alabando tu nombre. Nos ponemos en tus manos y pongo en tus manos a cada hermano, hermana, joven que se han conectado y que estarán viendo este servicio. Los pongo en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta luego.